Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles y de estar en contacto con ustedes a través de este medio. Bueno, pues seguimos hablando acerca de un tema que hemos abordado hace un tiempecito y que tiene que ver con la compañía de los profetas. Antes de esto, tomamos un tiempo para orar. Honramos tu presencia, amado Espíritu Santo. Te damos gloria y te damos alabanza, Señor, por tu presencia, por lo que tú has preparado para nosotros, lo que tú has dispuesto, Señor, en nuestras vidas. Padre, háblanos, instrúyenos, enséñanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, empezamos en directo y mira por favor lo que dice la Escritura. Empezamos hablando acerca de la compañía de los profetas, o empezamos a decir que la compañía de los profetas tiene que ver con hombres y mujeres que eran guiados por el Espíritu de Dios, tomados por el Espíritu de Dios bajo los términos del Antiguo Pacto, porque no es lo mismo un profeta del Antiguo Pacto a un profeta del Nuevo Pacto, porque en dicho del Señor Jesucristo, el Nuevo Pacto, o cualquier persona que opere en el Nuevo Pacto, es mayor que los que operan o los que operaron en el Antiguo Testamento. Y básicamente hablamos de Samuel como el fundador de las compañías de profetas. Y mira por favor lo que hacía Samuel. Samuel dice la escritura, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba en Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Entonces observa por favor, porque tenemos aquí que esta era una ruta desde la cual recorría o la que recorría Samuel, pero a la vez que recorría, pues juzgaba en cada uno de estos lugares y después regresaba a su casa en Ramá y allí también juzgaba a Israel y edificó un altar al Señor. Y bueno, pues lo que tenemos con Samuel, bueno, pues es toda una serie de cosas muy importantes. Recuerda, por favor, al menos hay un registro muy claro de la forma en que Samuel intervino en dos ocasiones en donde se celebraron holocaustos o sacrificios en orden personal y era propiamente el profeta principal y también el sacerdote el que o quienes o quien en la persona de Samuel operaba allí. Ahora observa por favor porque esto es así. Ahora los profetas pues tenían una serie de características muy interesantes. Levantaban altares en todo el territorio de Israel. No estaban sujetos a territorio, esto es, no estaban limitados y, bueno, recorrían todo Israel. Y bueno, pues todo esto nos describe cómo los profetas se movían en libertad. Ahora, hay algo muy interesante que señalar en todo esto. Déjame ver, espero no equivocarme. No, sí me equivoqué. Es aquí. Mira, por favor, entonces el rey Asa. No, tampoco es esto. No es esto. No. Ay, caray. No, tampoco es este. Tampoco. ¿Y entonces dónde lo dejé? ¿Dónde quedó? No. Creo que es este. Es este. Sí, era este. Disculpen ustedes. Vamos a ver que los profetas... disculpen ustedes esto. Eh, los profetas cumplían funciones muy interesantes. ¿Dónde estoy? Estoy aquí un poquito extraviado. Cumplían funciones muy interesantes y mira por favor, esto está
en 2 de Crónicas 20, y dice lo siguiente: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y mujeres y sus hijos. Y estaba allí, observa por favor, Jaasiel, quien era hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá y todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis, porque delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Pero lo interesante aquí es que este profeta, me voy a quitar, este profeta tiene toda una genealogía. Este profeta era hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, de los hijos de Asaf. Es muy interesante este tema, porque básicamente los profetas eran parte de un linaje, eran parte de una descendencia, hay que entender, era parte de una casa profética, y esta casa profética, bueno, pues tenía ciertas características muy especiales. Jaasiel entonces interviene en un momento crítico. Pero te quiero hablar de otro. Aquí vamos a batallar un poquito, a ver si es este. No, no era este. Es este. Dice esto: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá. Observa por favor, porque este vidente es alguien que hablaba de parte del Señor, y le dice a Asa: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, con todo porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Pero mira por favor, porque ocurre que Hanani fue hostigado. Un momento, por favor. Aquí está. Porque, bueno, Hanani confronta a Asa, y entonces mira lo que dice la escritura. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque, dice, se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos de su pueblo. Bueno, el punto es aquí que hubo un hijo de Hanani, el vidente Jehú. Y si si Hanani fue valiente y fue para confrontar a Asa, también lo fue el hijo de Hanani, que se llamó Jehú, y este hijo de Hanani, de nombre Jehú, salió al encuentro en un momento, digamos, complejo, porque bueno, pues venía Josafat, un hombre temeroso de Dios, que venía de una victoria, y a pesar de esa victoria, sale Jehú y le dice: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti cosas buenas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Entonces el vidente Hanani, así como su padre, confrontaron a los reyes. Atención, este es un tema muy importante, pero vemos cómo, o lo que estamos diciendo en este momento, es que
todos estos personajes, ay, otra vez se me perdió. Todos estos personajes, aquí subrayamos a Jaciel, pero eran parte de una genealogía, no solamente en el sentido natural, porque bueno, pues de todos modos todos somos hijos de alguien, y ese alguien es hijo de alguien más, y sucesivamente. Pero el caso es que Jaciel es un personaje, Jaciel es un personaje que perfectamente podía trazarse su rastro en cuanto a su genética, y lo que encontramos también es que Anani, Anani eh, eh, como lo dice aquí, Anani profetiza y profetiza profetiza fuerte, y entonces lo echó a la cárcel. Y lo que encontramos más adelante es aquí a este otro personaje que también es hijo de Jehú. Jehú, hijo de Anani. Observa por favor, porque esto es importante. Entonces, los profetas eran parte de una descendencia. Pero atención, porque aquí hay un asunto muy importante. Lo que vemos aquí en este texto, no, este texto, tampoco este sí, es que este levita de los hijos de Asaf, observa, de los hijos de Asaf, levita de los hijos de Asaf, era era un sacerdote, pero que además operaba en el ámbito de lo profético. Encontramos eso en otros personajes. Lo encontramos, por ejemplo, mira esto, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Jonás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Observa, porque llegó el momento en que murió Joiada, y cuando murió Joiada, desampararon la casa de Jehová, dice aquí, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Y dice, entonces la ira de Dios vino sobre Judá y sobre Jerusalén por este pecado. Y observa por favor, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales los amonestaron, pero dice, mas ellos no quisieron. Entonces vino el Espíritu de Dios sobre Zacarías, observa, él era hijo del sacerdote Joiada. Y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? ¿No os vendrá bien por ello? Porque por haber dejado Jehová, él también os abandonará, porque ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato de Jehová, del rey, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él, antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Esto es algo tremendo, porque tiempo más adelante, cuando el Señor Jesucristo estuvo sobre la faz de la tierra, Jesús hizo referencia a un Zacarías, sígame con esto,
que se confunde con otro. O bueno, el punto es que este Zacarías es un profeta que fue asesinado. Y este profeta que fue asesinado es parte del juicio, un juicio terrible que cayó eh, eh, sobre, sobre, sobre la nación de Israel. Sígame por favor, porque se confunde esto con el tema de un profeta Zacarías que profetizó cuando Jesús llegó al templo cuando era un niño. Pero observa por favor, disculpen ustedes. Y dice Jesús, para que se demande en esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Y observa por favor, porque lo que declara la Escritura en este sentido, en todo esto, pues es simplemente que la sangre de Zacarías estaba siendo demandada porque Zacarías declaró en el momento en que lo mataron, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Ay, 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 ay. Disculpen ustedes por arrastrar. Vamos a ponerlo aquí con letra roja. Lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Ahí está el asunto. Y bueno, hay una serie de cosas todavía más interesantes, todavía más profundas. Estamos hablando de la compañía de los profetas y estamos viendo cómo los hijos de los sacerdotes profetizaron, y al profetizar lo hicieron en una calidad extraordinaria. Nos faltaría aquí mencionar, pero no tenemos una referencia muy clara, pero Isaías fue un sacerdote. No lo declara, no lo encontramos por ahí, pero en términos de genealogías encontramos el nombre de Isaías, y este Isaías era un sacerdote que le llegó al turno a ministrar, y estando en ese momento, él pudo ver el cielo, él pudo ver el trono de Jehová. Observa por favor, porque lo que nos interesa ver aquí es que así como ocurrió con Samuel, que era propiamente un sacerdote, y como sacerdote ministraba proféticamente a toda la nación de Israel, y había ahí un asunto muy muy interesante. Pero mira por favor, porque todavía hay un par de elementos más que quiero. Los profetas llevaban un registro. Ay, ay, ay. Mira, dice aquí que las cosas primeras de Roboam no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido en el registro de las familias. Hasta ahí nos quedamos. Pero los profetas tenían un registro. Los demás hechos de Abías, un profeta, sus caminos y sus dichos están escritos en, perdón, el profeta es Ido, pero el rey era Abías, y bueno, pues de todos modos, todo eso queda registrado en la profecía de un profeta. Déjenme, hay otro más. Hay otro texto más en donde nos falta. Creo que no lo dejé finalmente. No lo dejé. Pero el punto es que los profetas llevaban
escritos, y propiamente los profetas eran un registro de la intervención del Señor en cada uno de los escenarios. Ahora, mira por favor, nuestra condición o nuestra situación es diferente en cuanto a que la nación de Israel funcionaba en términos del pacto antiguo y el Espíritu Santo nos guía para ser testigos de Jesús, y en tanto testigos y en función del testimonio de Jesús, entonces funcionamos en una calidad profética. Pero en esa calidad profética y al ser testigos del Señor, la palabra profética tiene algunos asuntos que señalar muy específicamente. Y empiezo de atrás para adelante. Lo que dijimos es que los profetas tenían un registro escrito de su revelación. Por favor, sabe, toda vez que tú hablas algo, decretas algo o haces una declaración, muchas veces estás validando con tus labios y con el testimonio de lo que eres tú las cosas que son en Dios. Perdón, las cosas que a lo mejor no son en Dios, pero eventualmente adquieren una dinámica, una característica de cierto modo, pues precisamente porque ese carácter lo adquiere por causa de tu palabra. Por eso es muy importante que tengas cuidado, y es muy importante que hagas un registro de las cosas que el Señor te permite, un registro de aquellas cosas que el Señor te ha dado. Importante que te mantengas en este espíritu, importante que estés atento a lo que el Señor ha dispuesto. Sígueme con esto, por favor. Entonces, tú eres un registro, y en tanto registro es importante lo que hablas y es importante lo que guardas, lo que grabas en una nota de voz, en un video, en lo que escribes. Es muy importante que lo tengas muy, muy atento. O lo tengas muy con cuidado y lo registres con atención, porque hay cosas que son proféticas de una dimensión muy, muy específica. Ahora, sígueme por favor, porque finalmente, así como Samuel entró en este oficio profético siendo un sacerdote, síganme por favor, porque de todos modos muchos profetas, o algunos de los que profetizaron fueron parte del sacerdocio, y en calidad sacerdotal hablaron proféticamente, y esa palabra profética tuvo una serie de impactos muy, muy especiales. Por favor, distingue esto. Ahora, este asunto de un sacerdote que profetiza es parte de un diseño. Y todavía más lo tenemos que ver, porque lo que leíamos aquí, déjame te lo pongo aquí, porque lo que vemos específicamente tiene un plano muy interesante, porque dice que Samuel juzgaba a Israel. Y hemos dicho que una de las funciones básicas de los profetas, una función básica de los hijos de Dios, es juzgar. Y al juzgar, establecemos cosas. Y al establecer cosas, bueno, estamos gobernando. Entonces, observa por favor, porque el diseño completo está aquí en Samuel. Samuel es un profeta, y es un sacerdote, y es un rey de otro tipo. Me parece que él es un rey, un profeta, él es un sacerdote según el orden de Melquisedec, porque en su momento, y a pesar de la oscuridad de lo que el registro bíblico da cuenta de lo ocurrido en los días de Samuel, Samuel fue un hombre que dio
o que manifestó un diseño maravilloso, un diseño de perfección. Nosotros estamos en otro momento, nosotros estamos en otra calidad, pero lo interesante o lo que es muy significativo es que, en nosotros, al estar en el orden de Melquisedec, operamos siendo reyes, sacerdotes y profetas. Reyes, sacerdotes y profetas, que al juzgar, que al ministrar proféticamente y que al ministrar sacerdotalmente, manifestamos la plenitud del diseño que Dios ha puesto en nuestras vidas. Observa, por favor. Hay un poco más porque dijimos que los profetas son miembros de una descendencia. Somos parte de una casa profética, somos parte de una casa sacerdotal, y las casas sacerdotales y proféticas y aún las casas monárquicas se caracterizaron por su fidelidad al Señor. Quienes estaban en esas casas mostraban la naturaleza o los elementos que hacían propio lo que en ellos estaba y o lo que ellos eran, y eso hacía que su pacto o su intervención fuese permanente, fuese buena o fuese significativa. De nuevo, lo profético, lo sacerdotal y lo real se funden en el orden de Melquisedec al cual nosotros pertenecemos. Y finalmente, nosotros estamos de parte del Señor para fijar, para levantar altares, altares de adoración. Y así como Samuel, volvemos a poner este texto, Samuel andaba por sitios muy, muy, muy importantes. Déjame te digo que Betel fue un sitio muy, muy importante en la historia de Israel. Te recuerdo que cuando los reyes cayeron, los reyes apostataron, los reyes los reinos del norte, en específico Jeroboam, pusieron en Betel y en Gilgal, pusieron pusieron sitios, pusieron altares, y estos altares fueron importantes. Estos altares fueron el eje del reino del norte. Pero entonces lo que te tengo que decir en este momento es que estos lugares fueron establecidos primero por Samuel en calidad profética. Entiende, por favor, que lo que esto implica es que una vez abierto el sitio, una vez abierto el altar al Señor, un diseño caído, un diseño de monarquía caído, estableció en esos lugares de altar, lugares idolátricos que fueron particularmente fuertes, que fueron particularmente desagradables o abominación para el Señor. Y entonces distingue, porque una de las cosas que hacemos al ministrar juntos la presencia del Señor, pues es específicamente mostrar o manifestar un orden sacerdotal diferente, un orden nuevo. Por favor, distingue esto, porque lo que ocurrió en los días de Israel es que esos altares, esos lugares que fueron puestos eh, eh, por Samuel, fueron usados, fueron más adelante corrompidos, pero estos sitios tuvieron una
importancia capital, una importancia crítica en la historia de Israel. Lo que te digo aquí es que la compañía de profetas desde su fundación o desde su origen por Samuel establecieron los sitios o los puntos en los cuales muchos escenarios o muchos elementos en la historia de Israel, en la historia futura de lo que iba a ocurrir, fueron abiertos. Lamentablemente el orden real corrompido se dañó terriblemente a Israel. Pero volvemos al punto aquí. Mira, hay quienes entienden las cosas de un modo no completo. Te explico. Hay quienes reciben o leen los periódicos, ven las noticias, ven en el internet noticias en relación a las naciones e inmediatamente empiezan a hablar o a sonar como profetas del Antiguo Testamento. Pero el tema es que los profetas del Antiguo Testamento tenían algo que nosotros tal vez debemos entender mejor, y es que los profetas del Antiguo Testamento tenían un pacto sobre el cual ellos operaban. Y Dios tiene pactos con las naciones, Dios tiene cosas que hacer, cosas que manifestar a través de los profetas, a través de los sacerdotes, a través de los reyes, en un orden diferente que es el orden de Melquisedec. Y nuestra función es manifestar ese sacerdocio. Es en función del pacto que viene de la palabra profética. Una nación que no tiene pacto con Dios, un gobierno que no tiene pacto con Dios, es un reino o es un territorio ajeno sobre el cual debemos entender mejor o debemos reenfocar las cosas, porque el pacto viene a través de la iglesia, de lo que la iglesia vive, de lo que la iglesia habla, y muchas cosas tienen que corregirse, pero primero se tienen que corregir en la iglesia, primero tiene que pasar el filtro por la iglesia, y algunas cosas que siguen operando tienen que ser removidas. Distingue esto: lo político, las esferas de gobierno, tienen que ver con la profecía, o la profecía tiene que ver con las esferas de gobierno y con la política, solamente en función de los términos del pacto. Si hay pacto, hay palabra profética que ampare. Si no hay pacto, hay cosas que simplemente se detienen y no pueden operar, no pueden funcionar de la forma que el Señor lo ha determinado. Bueno, hay mucho que decir, pero por lo pronto aquí dejamos las cosas, porque hay una compañía de profetas según el orden de Melquisedec que está a punto de ser manifestado en un nivel de dimensiones que no lo hemos conocido ni visto todavía. Oramos. Te damos gloria, Señor, y te bendecimos con todo nuestro corazón por tu fidelidad, porque eres fiel, Señor, y tu verdad permanece para siempre. Honramos tu palabra. Honramos, Señor, a tu Espíritu Santo, quien ha hablado y ha levantado hombres y mujeres para ser tus testigos en cada escenario y en cada situación. Háblanos, Señor, y permítenos conocer lo que tú has hablado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues así es la cosa. Seguimos en esta serie, nos falta un poquito, pero he estado ausente, saliendo por aquí y por allá. Ya les platicaré un poquito de las cosas que hemos estado haciendo un poquito más adelante. Bendiciones, amados. Nos vemos. Bye.